Los profetas menores son 12 y de ellos vamos a hablar en esta serie de clases de los pre. Vamos a ver sus vidas, vamos a ver las historias y vamos a ver qué fue lo que Dios habló a través de ellos, a través de sus vidas. Hoy vamos a ver, antes que nada, ¿quién es un profeta? ¿Qué es un profeta? A ver si alguno sabe. ¿A qué le suena cuando hablamos de profeta o de profecía? ¿Cómo? No importa si se equivocan. Que escribe un libro de Dios, ¿decís? Que enseña la palabra de Dios. Bueno, bien. No es tanto la visión de profecía que se ve hoy en día, pero está bastante bien. Hoy en día, cuando hablamos de profecía, ¿en qué se suele imaginar la gente? No, en profesores no. En el futuro, alguien que adivina o que habla de un hecho que va a pasar más adelante. Pero vamos a ver que la profecía en el Antiguo Testamento, en ese tiempo del Antiguo Testamento, antes de que nazca Cristo, abarcaba al menos 3 áreas especiales. Ahí vamos a ver. El primero de ellos dice entregar el mensaje de Dios al pueblo. Saben que los profetas tenían una comunicación, Dios les revelaba su palabra y ellos se lo debían comunicar al pueblo. El segundo dice denunciar el pecado. Ellos tenían que hablarle, a decirle a la gente, hacerles entender su pecado y también el pecado propio. Y el último, que es el que hablábamos antes, ser un profeta también implicaba muchas veces predecir hechos futuros, predecir acontecimientos futuros que Dios les revelaba. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos que es un profeta, vamos a pasar a la historia de hoy, que está en el libro de Oseas. Busquen el libro de Oseas y déjenlo marcado. Está. Después de Daniel y antes de Joel. Déjenlo en Oseas, por ahora, y márquenlo. Todavía no vamos a leer, pero más adelante vamos a leer algunos versículos. Pero así, sí. ¿Qué? No, pasa que Tito no era profeta. No, pero sí, es verdad. Profetas están en la parte de los profetas están en el Antiguo Testamento. Oseas, después de Daniel, ya dentro de poco vamos a llegar ahí con los libros de la Biblia, así que se lo van a tener que aprender hasta ahí también. ¿Estamos? Bien. Ahora presten atención. Vamos a ver un poco sobre la historia de Oseas. Saben que Oseas, como les dije, era un profeta menor, el cual tuvo que pasar cosas muy, muy difíciles. Dice, ahí van a leer en el versículo 2 del capítulo 1, que Dios un día le habló y le dijo que vaya y que tome por esposa, que se case, que tome por esposa a una mujer que tenía unos muy malos hábitos, una mujer que era pecadora, que llevaba una mala vida, que no tenía un esposo, sino que tenía muchos hombres. Dice que esta señora era una prostituta. Y estas palabras de casarse con ella para Oseas eran muy difíciles, que él era un hombre que se cree, que los que estudian más o menos, era de alguna parte de un grupo de mucha importancia o de élite, digamos, en el pueblo de Israel. Y en cuanto a la vida de Oseas, sabemos que él profetizó, él hizo esta tarea que veíamos antes,
él profetizó durante 40, más o menos durante 40 años. Y se casó con esta mujer de malas costumbres y pecadora, porque así Dios se lo ordenó. Y Dios se lo ordenó porque tenía un mensaje que quería transmitir al pueblo a través de su vida. ¿Se acuerdan que los profetas demostraban al pueblo lo que Dios les estaba mostrando a ellos? Bueno, Dios quiso mostrarle al pueblo y también, de alguna forma, tirarle la oreja al pueblo porque estaban haciendo las cosas mal, y lo hizo con esta historia. Y con ella, con la mujer, tuvo 3 hijos. Y luego ella se volvió a separar de él, lo abandonó para volver a su antigua vida, para volver a sus antiguas andanzas y volver al pecado. Pero Oseas dice que un tiempo después la volvió a perdonar. Pero por medio de este matrimonio y de esta situación, como les decía recién, Dios quería decirles algo al pueblo. Dios quería dejar en claro la actitud que estaba llevando el pueblo de Israel. Oseas, cuyo nombre significa, el nombre de Oseas significa salvación. Oseas con su propia vida ejemplificaba, daba ejemplo de al menos tres llamados que Dios estaba haciendo al pueblo. 3 tirones de orejas, 3 llamados de atención y 3 invitaciones que le estaba haciendo al pueblo. Y vamos a ver. Ahí está. ¿Qué quería decir Dios? Bueno, el primer llamado que hacía Dios por medio de esta situación es arrepentirse del adulterio espiritual. Alguien adúltero, alguien que cometa adulterio, es una persona que está casada y engaña a su esposo o a su esposa para irse con otro. Eso es una persona que adultera. Y acá dice arrepentirse del adulterio espiritual. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de Jehová. Este pueblo era su pueblo, era el pueblo de Dios, y ellos se fueron y lo engañaron, como una persona, una persona que engaña a su esposa, a su esposo. De la misma forma, el pueblo de Dios le había engañado, le había olvidado. Dice que habían adorado a otros dioses falsos, específicamente a través de prácticas y de cultos a un dios falso que tenían ellos que se llamaba Baal. Miren, les voy a leer en Oseas 4:12. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar y dejaron su Dios para fornicar. Dice que el pueblo le preguntaba al ídolo de madera. Tenían dioses falsos, habían dejado a Dios de lado, y Dios los llamaba a que se arrepientan de ese adulterio, de ese engaño espiritual. El segundo punto, y presten atención, dejar las alianzas con otros pueblos. Ese era otro llamado que hacía Dios al pueblo de Israel. Saben que durante el tiempo que Oseas profetizó, que a ver si alguien estuvo atento, ¿cuántos años más o menos fueron? 40 años, muy bien Nacho, punto para el naranja. Habló Oseas durante el tiempo que profetizó, habló sobre el castigo que le iba a venir al pueblo de Israel, el castigo que se estaba acercando. Saben que ese castigo después llegó, en el año 722 antes de Cristo, hace un montón de años, hace 2700 y moneda de años. Los asirios después se llevan cautivos, se llevan esclavos al pueblo de Israel. Pero Oseas hablaba de ese castigo que todavía no llegaba, pero que iba a llegar. Y el pueblo de Israel lo escuchó y dijo, volvamos a Dios. No, el pueblo de Israel, al escuchar eso, no se alertó y no volvió contra Dios, sino que decidieron hacer alianzas con otros pueblos vecinos, hacer alianzas para aumentar su poder, hacer alianzas con otras naciones para aumentar su fuerza militar,
para defenderse. Decían, bueno, si nos van a atacar, nos vamos a defender. Ellos habían depositado la confianza en otros hombres, en vez de depositar su confianza en Dios. Y por esto también Dios les llamaba a dejar las alianzas con los otros pueblos. Y el tercer punto dice regresar al amor y el conocimiento de Dios. Saben que en los primeros capítulos del libro, de este libro de Oseas, Dios les hace entender, Dios les echa en falta este adulterio que habían cometido hacia Él, ese engaño, se habían olvidado de Él. Pero en los siguientes capítulos Él les enseña y les vuelve a enseñar y les recalca una palabra que se repite muchísimo en el libro de Oseas. Les enseña que es un tema muy importante y relevante para ellos y también para nosotros. Él les recalcaba la falta de conocimiento que tenían de Él. No le conocían. Miren, Dios se los dice en el capítulo 4, versículo 1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. ¿Y qué no hay? ¿Alguien lo está leyendo? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios le está diciendo que no hay conocimiento de Él, no le conocen. Y dice el versículo 6. Miren, escuchen lo que dice el 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Bien, ahí Dios les estaba diciendo y les estaba haciendo entender. Saben que conocimiento, conocer, es una palabra que se repite muchas veces en el libro de Oseas. Y estas eran las tres cosas que Dios, al menos tres cosas que Dios les estaba diciendo al pueblo a través de la vida de Oseas y a través de todas esas cosas que tuvo que vivir Oseas. Ahora vamos a leer en Oseas 6, versículo 6. Ahí yo lo puse ahí para que no lo busquen, si quieren. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren chicos, lo que Dios les estaba pidiendo al pueblo de Israel es que le vuelvan a conocer, es que le conozcan. Pero ¿saben una cosa? Esta historia quedó escrita, quedó registrada en la Biblia. ¿Y por qué creen que quedó escrita y registrada en la Biblia? Porque se repite. Muy bien. ¿Creen que es una historia bueno, Dios le habló al pueblo de Israel en ese entonces y ahí quedó? El mensaje de Dios quedó para el pueblo de Israel hasta ahí. ¿Es así? No. Esta historia quedó escrita y quedó registrada en la Biblia para que nosotros también la leamos y aprendamos, y aquello que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel también te lo dice a vos y también me lo dice a mí. Vamos a leer en Juan, no lo busquen, yo lo busco rapidito. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Chicos, Dios pide que le conozcamos. Y ese conocimiento no es un conocimiento que es exterior, no es nada profundo de, sí, conozco que existe Dios, sí, conozco a Dios, todos conocemos a Dios, ¿quién no conoce a Dios? Algunos creen, otros no, pero todos saben de qué significa Dios. O que conozco, sí, Dios hizo esto, me lo enseñaron en la escuelita, me lo enseñaron en los pre. Pero el conocimiento que Dios pide es un conocimiento más y mucho más personal, mucho más práctico, más del día a día, algo personal. No es que se hace en la iglesia o porque me lo enseñan, yo lo hago, sino que tiene que ver un conocimiento personal, cada uno de ustedes y yo también con Dios. Saben que vivimos en una época que alimenta el egocentrismo. El egocentrismo es que el ser humano se puso como centro
como centro de todas las cosas y como la persona más importante y no hay nada por encima del ser humano. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios quiere que nos centremos en Él y no que nos centremos en nosotros o que nos centremos en el humano y que nada más nos miremos a nosotros, sino que miremos a Dios y que nos olvidemos de nosotros. Saben que el Señor quiere que le conozcamos para que podamos tener una relación con Él, que podamos formar un vínculo con Él. ¿Se acuerdan, como habíamos dicho, de que Dios quiere ser tu amigo? ¿Que Dios quiere ser nuestro amigo? Bueno, para ser un amigo tenés que hablar, tenés que tener una relación, tenés que tratar, tenés que llevarte bien todos los días. De la misma forma, Dios más que nadie está interesado en que lo conozcamos y en que nos relacionemos con Él, aún más con lo que nos relacionamos con los amigos y nuestros familiares y nuestros seres queridos. Ahora yo les hago una pregunta. A ver. No. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo creen ustedes que podemos conocer a Dios? Porque estamos hablando de conocerlo, pero ¿cómo hacemos para conocer a Dios? ¿Cómo podrían ustedes durante la semana conocer a Dios? Orando, muy bien. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, dicen ahí. Muy bien, ahí también habían dicho, pidiendo perdón por nuestros pecados. Muy bien, había dicho ella. Está muy bien. Bien, dijeron bastantes. Miren, vamos a ver algunas. Podemos conocer a Dios mediante el estudio. Podemos estudiar, podemos conocer a Dios porque le estudiamos, porque venimos a los pre y estamos atentos, tomamos apunte ahí como está Bob Esponja, leemos, le estudiamos. Saben que también podemos conocer a Dios cada uno leyendo la Biblia, cada uno en lo personal. Quizás empezar leyendo un capítulo, un versículo por día, en el cual cada uno de nosotros podamos, y si no podés vos solo, podés pedir la ayuda a alguno de los grandes, a alguno de nosotros, incluso si en tu casa no hay nadie con quien puedas leer la Biblia. También podemos conocer a Dios mediante los hijos de Dios. Cuando nos juntamos entre todos, cuando nos juntamos todos los hijos en un mismo lugar y compartimos, disfrutamos de una comunión y disfrutamos de Dios que nos hace promesas de que eso nos hace muy bien. Y cuando nos juntamos entre todos sus hijos y la iglesia se junta, también podemos ver a Dios obrando a través de cada uno de nosotros. Cuando venimos a los pre, podemos cada vez conocer más a Dios. Pero ¿saben, chicos, qué es lo más importante para poder conocer a Dios? Es que te tomes un tiempo a solas, dice ahí, para estar con Dios. Un tiempo personal, un tiempo privado para que puedas estar vos con Dios. Si es a solas, si podés hacerlo a solas, mejor. Si necesitas de alguien que te pueda ayudar a leer, tampoco hay ningún drama. Pero saben que durante ese tiempo, durante ese tiempo debemos sacar cualquier cosa que nos pueda distraer, tenemos que sacar fuera celulares, fuera televisión, y que sea un tiempo exclusivo para relacionarte con Dios y para conocerlo un poco mejor. Si querés puedes empezar con una oración, podés anotarte, esto es muy bueno, podés anotar en un papel todos los motivos que tengas, agradecimientos, gracias porque nos regaló un nuevo día, gracias porque tenemos un techo, una calefacción que nos mantiene calentitos, que muchos quizás no tienen y hace frío últimamente, y podemos agradecer por todas estas cosas. Quizás tenés motivos de alabanza, también los podés anotar, cosas lindas a Dios, peticiones personales, cosas que cada uno quiere pedirle a Dios y lo puede hacer tranquilamente. Orar por alguien más, orar por mamá, quizás orar por papá, por mi tío, que quizás no conocen a Dios, no conocen del Evangelio,
y orar por ellos para que se conviertan. También podés anotarlo para hacer una oración. Pedir perdón por tus pecados también es algo que debemos hacer. Es muy importante que pidamos perdón por nuestros pecados. Y no es algo que se hace una vez y ya está. Nosotros somos humanos, pecadores, y seguimos pecando y pecando y caemos y caemos. Y es necesario que pidamos perdón por nuestros pecados, no una vez, cuando nos convertimos y ya está, sino que constantemente tenemos que estar confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados. Si querés también podés leer un pasaje de la Biblia, leer algún versículo, un capítulo. Es más, si alguno quiere leer, le podemos dar nosotros algún pasaje, algo para que empiecen a leer, algo quizás más sencillo para que empiecen a leer sobre la palabra de Dios. Cantar alguna canción, cantarle a Dios a solas, hacerle una serenata. Saben que por más que no cantamos muy bien, muchas veces Dios lo recibe. Hay una canción que siempre la ponemos en los pre que dice: con un canto de alabanza te hago sonreír, siempre cantaré de ti. Dios también lo recibe como un perfume nuestra alabanza, siempre y cuando sea sincera y de corazón, pensando en lo que estamos cantando y pensando en las letras de lo que cantamos. Podés también cerrar ese momento con una oración, agradeciendo por todas las cosas, agradeciendo por el momento que pudiste tener con Él. Pero un aviso, no es solo leer por leer, no es que me siento, leo así, hoy leí 3 capítulos, sino que hay que pensar. Por ahí leemos 1, 2 versículos, no capítulos, 2 versículos, y nos ponemos a pensar cosas como: ¿cómo es Dios en este versículo? ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Por qué está este versículo acá? ¿Cómo puedo poner yo en práctica eso que Dios dice, eso que Dios me está diciendo a mí? Porque acuérdense que la Biblia es viva, te habla en el momento y te habla a vos en lo personal. Entonces, pensar, ¿qué me está queriendo decir Dios? ¿Y cómo lo puedo poner en práctica? Vamos a ver el texto de hoy, que es el texto que ya leímos. Es Oseas 6:6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Holocausto era como un sacrificio también donde se quemaba también un sacrificio para Dios. Lo que dice Dios acá es que es mejor conocerle, es mejor buscarle a Él antes que cualquier sacrificio o holocausto que le hacían en ese momento. ¿Vamos a leerlo todos juntos? 1, 2, 3. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas 6:6. Está complicado el holocausto, ¿eh? Vamos de nuevo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas 6:6. Mírenlo. 1, 2, 3. ¿Le pueden leer la Biblia? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6. A ver ahora. Porque misericordia quiero. Oseas 6:6. La última. Paren. La anteúltima. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Muy bien. Ahora cerramos las Biblias. Cerramos las Biblias. Cerramos las Biblias. Cerramos las Biblias. Hay un par abiertas ahí. A ver. 1, 2, 3. Porque misericordia quiero.
Muy, muy bien. Ese texto, después lo vamos a mandar al grupo, se van a tener que aprender. Pero eso, yo hoy les voy a hacer un reto. Este reto que les dije, no los voy a retar, sí los voy a retar de desafiar, claro. Los voy a desafiar a que en la semana se puedan tomar un tiempo para estar a solas con Dios y que puedan leer, que puedan orar. No hace falta que oren durante 2 horas y que después se lean 250 páginas de la Biblia, porque si nosotros leemos por ahí, leemos un montón, nos pasa acá, ni nos preguntamos qué nos está queriendo decir, cómo lo podemos aplicar y de qué sirvió. De nada. Es mejor leer quizás un poquito, pero prestando atención a lo que Dios nos está queriendo decir.